Comenzamos una semana nueva para estudiar la palabra de Dios y este tema que vamos a estudiar esta semana, durante todos los días que vamos a reflexionar, gracias a nuestro pastor de Perla que ya está con nosotros, es el tema la ira del amor divino. Y pastor Perla, qué interesante va a estar el tema porque tenemos en nuestra mente, y creo que podríamos decir incluso en la teología occidental, un gran problema con conciliar la ira y el amor. Entonces hoy vamos a aprender, durante estos días vamos a aprender a qué se refiere la Biblia con la ira y si realmente Dios se aira. Vamos a orar por eso para entrar al tema de este día. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y porque estamos aprendiendo más de tu palabra y de ti. Queremos realmente conocerte. Por eso ayúdanos a ir al texto bíblico para dejar que tu palabra nos ilumine y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este día, nuestro tema particular es afligido por el mal. Pero, pastor, justamente hablando de este tema de la ira, del amor divino, siempre surge la pregunta, ¿por qué es que a veces en el Antiguo Testamento nos pareciera como si Dios siempre está enojado o tiene muchos momentos en los que se expresa ese enojo? ¿Será que a medida que vamos a estudiar vamos a desmontar algunos mitos que se han colado en la teología y en nuestro pensamiento? Totalmente, creo que esta es una lección muy iluminadora en el sentido de conocer algunas respuestas, aunque quiero declarar que no tenemos todas las respuestas. Claro. Y en este conflicto entre el bien y el mal hay asuntos que nosotros no entendemos. El caso de Job es un ejemplo muy claro. Hay un momento que se va a entender, pero creo que la palabra de Dios nos ha revelado suficiente acerca de esto. ¿Por qué parece que Dios es un Dios airado, es un Dios enojado en el Antiguo Testamento? Recordemos que el Antiguo Testamento nos narra la creación de un mundo perfecto y luego la entrada del pecado. Sí. Totalmente todo hubiera estado perdido si no hubiera sido por el gran amor de Dios, que de hecho esta semana vamos a estudiar ese balance que hay entre la ira de Dios, pero que el amor de Dios excede su ira. Ese es un concepto que nosotros vamos a tener que aprender, el concepto de la ira de Dios, pero el amor de Dios, su paciencia, su bondad, que excede al final su ira. Y fue así como Dios escogió a un pueblo, el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que entender que mucho de lo que nosotros vemos, bueno, o todo lo que vemos en el Antiguo Testamento más bien, está relacionado con lo que ya estudiamos anteriormente, con ese amor pactual. Sí. Dios hizo un pacto con un pueblo, hay estipulaciones a ese pacto, y entonces Dios tiene que reaccionar cuando esas estipulaciones no se cumplen. Eso es lo que es conocido como la ira de Dios. Y hay varios conceptos que yo voy a ir aquí compartiendo con ustedes esta semana. Por ejemplo, hermano Gerson, veamos este asunto de la ira de Dios. La ira de Dios no es un atributo esencial del carácter de Dios. El atributo esencial del carácter de Dios es el amor. El amor. Es el amor. Pero entonces, ¿qué es la ira? La ira de Dios, lo que la Biblia llama la ira de Dios, que igual vamos a ir estudiando estos conceptos, es la respuesta apropiada y temporal de Dios ante el pecado. Muy bien. O sea, si la ira existe, es porque existe el mal, es porque existe el pecado. Si no hay pecado, no hay ira. Noten que esto es bien importante. Si no hay mal, no hay ira de Dios, porque no es un atributo esencial de Dios. Y creo que las lecciones de esta semana nos van a ayudar para entender este tema que, como usted bien decía, ha dado lugar a muchos mitos. Y ahora, pastor, justamente en ese aspecto de la relación pactual, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, es claro, podríamos decirlo, un ciclo que repite el pueblo de Israel. Primero, bueno, Dios hace el pacto con ellos dicen, sí, vamos a aceptar las condiciones, pero inmediatamente se rebelan, hacen las cosas que no deberían hacer, se alejan de Dios, Dios reacciona a eso,
se aleja de ellos, quita su protección, viene la opresión, el pueblo clama, Dios en su misericordia los vuelve a aceptar, y ahora el pueblo con el que tiene la misericordia de Dios tristemente hace cosas incluso a veces peores que las que había hecho antes. Estoy haciendo este resumen de lo que encontramos básicamente en el Antiguo Testamento porque a partir de ahí, pastor, como el Salmo 78, que es un salmo que está aquí en nuestra lección y que usted puede leer, es un salmo extenso, no vamos a leerlo todo, pero como el Salmo 78 trata de educar al pueblo para que entienda a qué se refiere los juicios de Dios cuando se refiere a esta relación pactual que ellos han roto constantemente. El Salmo 78 precisamente nos habla de ese ciclo que hay entre ese pueblo que Dios escogió y sus repetidas prevaricaciones, sus repetidas apostasías, y usted bien lo describía, regresaban, pero luego volvían a caer más abajo, tocaban fondo, y sin embargo, el Salmo 78 nos muestra que, y es lo que mencioné al principio, que nosotros no podemos estudiar este tema de la ira de Dios sin comprender la base que es el amor. De hecho, hay un versículo que me gustaría que nosotros podamos explorar, Salmo capítulo 78, y es un salmo bastante extenso, sí. De hecho es bastante extenso, pero vamos a leer tal vez uno o dos versículos que nos iluminan con respecto a cómo Dios actuó con su pueblo. Bueno, veamos ese ciclo, el versículo, vamos a leer desde el versículo 34 hasta el versículo 38. Dice acá, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero se lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Muy bien, ahí tenemos nosotros entonces que cuando hablamos de la ira de Dios, nunca olvidemos eso. Sí, la ira de Dios no es finalmente algo que Dios usa de una manera vengativa, de una manera rencorosa. De hecho, la ira de Dios son nuestras palabras humanas, está expresado claro, en palabras humanas para dar a entender la reacción justa de Dios ante el mal, porque el mal es un asunto terrible. Sí. El mal es un asunto que lleva a sí mismo a la destrucción. Y entonces Dios tiene que ahora traer a su pueblo, porque su pueblo no se da cuenta de todo lo que implica el mal, pero dice que Dios no los destruyó. Él fue misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira. Así que la ira de Dios no es ese concepto que los humanos tienen, bueno, el que me las hace me las paga, la primera vez, el que me hace algo, no, porque el objetivo de Dios no es destruir a su creación, es redimir, es restaurar, y siempre recordemos nosotros eso. Sin embargo, la historia del pueblo de Dios repetidamente muestra que ellos no aprovechaban esa oportunidad. Y entonces vamos a descubrir esta semana qué hace Dios. ¿Qué hace Dios después de mostrar su misericordia, también de mostrar su indignación ante la injusticia? Porque la ira de Dios también puede ser definido como indignación ante la justicia, una indignación justa ante algo que no está bien. Pero ¿qué hace Dios si finalmente alguien decide que no va a aceptar? Bueno, lo vamos a estudiar esta semana. Claro. Y eso es parte de la ira de Dios, cómo Dios tiene que tratar con el problema del mal. Y para finalizar nuestra reflexión de hoy, pastor, usted lo decía un poco antes, y bueno, lo ha repetido este concepto, que la ira de Dios es la respuesta apropiada de Dios contra el mal. Y aquí quiero terminar con esta pregunta para la reflexión, y es, entonces, pastor, no es que Dios esté enojado con las personas,
está enojado, bueno, uso esta palabra muy humana, sino que su ira o su respuesta es contra aquello que hiere a las personas que Él creó y que desea lo mejor para ellos, pero que sabe que estas cosas que hacemos, el pecado que habita en nosotros, nos están destruyendo, y es contra eso, contra lo que reacciona. Es correcto. Recordemos nosotros que la ira de Dios existe porque el mal existe. Si no hay mal, no hay ira, porque no es un atributo esencial de Dios, y precisamente yo estoy repitiendo esto porque esto cambia totalmente la perspectiva de cómo nosotros vemos estos temas, porque Dios al final lo que Él quiere es salvar, es rescatar, es ayudarnos a salir de ese mal que finalmente nos hará daño. Digamos que aunque Dios no actuara, y yo creo que hay filósofos, hay teólogos que han explorado este concepto, digamos que Dios no actuara, que Dios dejara, pongamos un ejemplo, ¿qué pasaría en nuestro mundo si Dios se retira como creían los deístas, ¿verdad? Ok, Dios se retira, Dios creó todo, pero luego ve que no queremos seguirlo, entonces viene Dios, se despide de nosotros, se va y nos deja solo. ¿Qué pasaría? ¿Sería este mundo un lugar mejor? No. ¿Sabe que la Biblia nos muestra que si no fuera por el Espíritu de Dios, si no fuera Dios controlando el destino de este mundo y de las naciones, y no estoy hablando solo de los cristianos o de los que creen en Él, sino en general, y la Biblia lo hace bien claro, Dios está viendo el mundo en general, si no fuera por eso, este mundo estaría totalmente en un terrible caos, mucho peor. Es más, nos hubiéramos destruido, porque este salmo, por ejemplo, hace claro que cuando el pueblo de Dios se iba, y el libro de los salmos también, el pueblo de Dios adoraba hasta los demonios. Entonces, ahí está el asunto, que si nosotros dejamos a Dios, caemos presa de un enemigo implacable, terrible, que nosotros no podemos entender, que no podemos jugar, no podemos flirtear con ese enemigo, porque su único propósito es destruir. Entonces la ira de Dios es su respuesta justa, apropiada y temporal ante el problema del mal. Amén. Bueno, ya ven, mis queridos hermanos y amigos, esta semana hay mucho material para aprender, así que, pastor, queremos que ore por nosotros para que ya estos conceptos comiencen a llenar nuestro corazón de la confianza de saber que Dios en su amor lo que quiere es nuestra salvación y que está haciendo todo para eliminar el mal de este mundo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos dejas estas lecciones en tu palabra que son una ventana para comenzar a comprender este tema que nos agobia muchas veces con respecto al dolor, el sufrimiento, el mal, pero también tus juicios. Señor, ayúdanos a aceptar de que tú eres un Dios amoroso, misericordioso, y que tu bondad dura para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.